Nos hemos traído los mosquitos de media provincia. ¿Cómo se llama eso? Ciudad Real. No. Pues ya hemos llegado, ya estamos aquí en Ciudad Real. Vamos ahora al hotel y luego a la comida que vamos a hacer con la gente de la asociación y Coral Fish. María, ¿qué? ¿Con ganas o qué? ¿Sí? Y con tu muñequita de gitana. ¿Y la placa de YouTube? ¿No has cogido la placa de YouTube? Qué calor aquí en Ciudad Real. Vamos asados. Nos tenemos que cambiar de ropa, pero vamos asados. Van Manoli y la nena de manga corta. Hemos cambiado, esto es como Superman, ya nos hemos puesto guapejos para la comida. Estamos aquí comiendo, estamos toda la gente, mira, te voy a hacer una primer plan, si no queréis, mira. Está en la cúpula de AquaCR y Coral Fish, Javi. ¿Es un vídeo? Claro, es un vídeo, como dicen los latinos. La cúpula de AquaCR. Y esta es Manoli, que está aquí agazapada. Y ahora mira, ahora tenemos que dar la ponencia, ¿sabes? Pero está la cosa jodida, yo no la voy a dar, la van a dar ellos, o sea que veremos a ver si sabéis quién es este, Vamos para el lío ya, a ver qué nos encontramos dentro. Acuariofilia Ciudad Real, con mucha ilusión, gracias a todos los presentes, podemos presentaros a Isidro Mico. Muchísimas gracias y encantado. Y a María también. A María, otra youtuber que nos ha salido de nuevas generaciones, que sigue tus pasos poco a poco, ¿no? Sí. Poco a poco sabe lo que es una cámara, sabe lo que son los canales. Ya sabe de más. Hasta cómo ganarse al público, ¿no? Sí. Bueno, dicho lo dicho, creo que Isidro, el puesto es tuyo. A la hora de montar un acuario, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bien es cierto que hay mucha gente que dice que nos tenemos que informar primero. Yo no soy partidario de ello porque tú no te puedes informar o no puedes buscar información de una cosa que verdaderamente no sabes qué quieres hacer en tu casa. No sabes si quieres tener peces sudamericanos, cíclidos africanos, entonces buscar información no sé si sería más lo correcto. Yo lo correcto en este aspecto que aconsejaría sería copiar, compartir, dicho de otra manera, siempre por un acuariófilo, un compañero de hobby. Vemos que el acuario que tiene montado en su ciudad funciona, porque como norma general en cada ciudad es unos parámetros de agua diferentes que nos vamos a encontrar en cualquier otra. Seguramente que aquí en Ciudad Real sean muy similares de los que podemos encontrar en Albacete, aguas duras de 300, 400 de TDS, porque son ciudades que cogemos el agua de los pozos y a partir de ahí, ya cuando tengamos el proyecto en mente que queremos realizar, no tener prisa, no tener paciencia. Tener paciencia. El otro día en el directo que hice con Javi, estábamos hablando de que sí que es cierto que hemos creado algunos mitos, nosotros mismos, los acuariófilos, y uno de los mitos que tampoco comparto es que cuanto más grande sea el acuario, mejor. Y yo creo que no, porque si empiezas con un acuario de 200 litros, a la hora de realizar el mantenimiento, a la hora de hacer los cambios de agua, puede que se te haga todo muy pesado porque no creo que la pasión por la acuariofilia nazca desde el primer momento, sino que es algo que vas enamorándote de ella poco a poco. Si tú empiezas con un acuario grande de unos 200 litros o 300 litros, pues lo más normal es que termines cansado al mes o los 2 meses de hacer cambios de agua, quitar algas que te van a salir seguramente, y por tanto yo creo que el tamaño idóneo para empezar con un acuario pues sería el que yo he tenido siempre, o casi siempre, mejor dicho, unos 80-100 litros, que ya te permite recrear ecosistemas o biotopos, en este caso biotopo B3, que no tiene por qué ser estricto,
y a partir de ahí barajar posibilidades. Depende del tipo de agua que tengamos, meter una familia de peces u otras y empezar poco a poco. Porque sí que es cierto que hay gente que cuenta con la capacidad de iniciar un acuario marino con corales de buenas a primeras o iniciarse con un acuario plantado, pero yo tampoco lo puedo recomendar porque son más las frustraciones que vas a tener al principio que los beneficios que vas a obtener, el bienestar, la satisfacción que vas a obtener. Por tanto, suena como un poco sectario, pero se trata de no perder la ilusión y no perder la pasión, porque al final este hobby es muy bonito, mucho más bonito de lo que nos puede parecer al principio, pero para empezar a amarlo tienes que aprender a odiarlo, que eso es una cosa que nunca tenemos presente, y a partir de ahí pues podemos recrear en nuestro acuario el ecosistema, por no hablar de biotopo, que ya sería en este caso un biotopo B1, es lo más estricto, escoger un trozo de un río, un lago, un arroyo, arrecife, con unas coordenadas específicas, y eso sería muy difícil en un principio, pero sí que es cierto que, ¿por qué no?, podemos recrear un trocito de naturaleza en el salón de nuestra casa, que para mí, si tuviera que resumir la acuariofilia, es eso, el arte de poder recrear un trocito de naturaleza en nuestra casa. Si tenéis alguna pregunta al respecto. No, yo de eso de los litros, que yo precisamente considero que cuanto más litros más fácil el mantenimiento, porque menor concentración de cualquier tóxico puede haber, por lo tipo que te dicen que es inestable, de menos litros. Sí que es verdad que se tiende a tener muchos litros, muchos peces, pero si se tuviesen muchos litros, pocos peces, ahí es cuando verdaderamente da un poco trabajo. Entonces sí que es verdad que yo recomiendo empezar con la mayor cantidad de litros posibles. Problema que como novato conlleva también muchos peces, y hay muchas algas y mucho trabajo y mucho lo que tú comentas. Sí, porque en realidad, aunque a todos nos guste la acuariofilia, a todos nos fastidia hacer cambios de agua y a casi todos nos fastidia hacer test y mediciones, y en realidad al principio ese sentimiento que a todos nos surge de sentirte un poquito esclavo de lo que es tu propio hobby puede que a lo mejor nos eche para atrás. Y hago mucho hincapié en esto porque una de las tristezas de este hobby es que lo que más te encuentras es gente que lo ha dejado. Tú te das una vueltecita por Wallapop, a lo mejor para comprar un acuario de segunda mano, para hacer un nuevo proyecto tú, y lo que más te encuentras es, no, compré los peces para mi hija o para mí, no se me dieron bien, se me morían, tenía siempre el acuario lleno de algas y al final lo desmonté. Y es una pena que la gente, por no saber, pues termine dejando este bonito hobby. Entre otras cosas, pues a lo mejor siempre en casa, al menos desde mi experiencia, mi punto de vista, pues también tu pareja tiene que comprender que cuando realices los cambios de agua, por muy bien que los hagas, pues algo vas a engorrinar, algo vas a manchar, que todo va inherente en el hobby. Y hay gente que a lo mejor con un acuario más grande sí que es cierto que va a ser más estable y va a madurar con unos pilares más fuertes, pero yo pienso que en el tema del mantenimiento se echarían un poquito para atrás. Si tienes, por ejemplo, una empresa como la de Javi que se encarga del mantenimiento en sí, la verdad que lo tendrías hecho, pero yo pienso también que si tú te ves capaz, cuando tú estás manteniendo tu propio acuario y con ello también realizando todas las tareas que conlleva, te sientes inclusive mejor. Otra cosa es que no tengas falta de tiempo, pero te sientes incluso mejor. Yo más por falta de tiempo. Yo el mantenimiento, los test incluso te pueden resultar divertidos siempre y cuando no tengas que ir a hacerlo con la lengua afuera corriendo y... Pero claro, la vida no te da. Hay veces que te da y no te da. Entonces, como te dice, al final es una responsabilidad el que te echas con un acuario, porque puedas o no puedas, tienes que hacerlo. Luego, si, por ejemplo, una vez que ya hemos entendido lo de el acuario más o menos que a mi parecer tenéis que comprar con respecto a la equipación, siguiendo por este camino, pues sí que es cierto que hoy en día tenemos muchísimos kits en el mercado. La cosa o el tema de los kits ha evolucionado, porque ya no es como antes, que te dan un filtro de laberinto pegado al cristal. Ahora hay muchos kits que te dan filtro exterior, pero sí que es cierto que tenemos que tener ojo a la hora de elegir, porque siempre suele pasar que las empresas, para abaratar costos, suelen poner un termostato más cortito de lo que nos hace falta, un filtro sobre todo, y en este aspecto, a poquito que, como decía al principio, nos pudiéramos dejar aconsejar por una persona que ya tenga un acuario establecido, será siempre mejor que mejor. Respecto a la hora de iniciar el montaje, ahí viene lo del tema de la fotografía que comentaba Belén antes, porque
Sí que es cierto que yo, por ejemplo, personalmente no me defino como un aquascaper, porque a mí el aquascaping en sí, como tal, no me gusta, no me llama la atención, pero sí que es cierto y que ningún acuariófilo podemos negar que el aquascaping va ligado a la hora de montar un acuario. ¿Por qué? Pues porque son básicamente leyes de la fotografía que utilizamos a la hora de realizar el montaje, que extrapolamos en lo que nosotros queremos que se vea reflejado en nuestro acuario, simple y llanamente para que nuestro acuario transmita emociones, transmita sensaciones, nos invite, nos incite a verlo, a sentarnos en el sillón de casa y disfrutarlo. Claro está, todo esto tiene que ir ligado de la mano de que las plantas y los peces estén en correctas condiciones, pero cuando tenemos un acuario que llama verdaderamente la atención, lo disfrutamos más y sinceramente tampoco es tan difícil montar un acuario que se quede bonito, porque por ejemplo, este que estáis viendo aquí es el acuario de Manoli. Esto es un estilo Ryoboku. ¿A qué llamamos estilo Ryoboku? Metiéndome aquí un poquito. El estilo Ryoboku lo denominamos a cuando tenemos un acuario con un montaje natural, el cual tiene plantas, troncos, rocas, está naturalizado. Aquí no veis plantas porque en esta foto no las había metido todavía, ya que tuve problemas con el sustrato, pero bueno, actualmente tengo la Sagittaria y el estilo Ryoboku es el que se queda solamente en la urna, el que no sobresale de la urna. Luego tendríamos a su hermano o a su alter ego, que es el estilo Mizube, que es lo mismo, pero haciendo que sobresalga de la urna, que seguramente lo habéis visto en muchos montajes, que son los típicos acuarios emergidos o acuarios salon, que quedan muy bonitos, como el último que he montado yo ahora, el cual lo podemos combinar con plantas emergidas o a la vez con cualquier tipo de planta que tengamos terrestre de casa, que cumpla los requisitos, por ejemplo, de la misma zona geográfica que queremos recrear, y a partir de ahí, estos son, o este mejor dicho sería, una de las ramas que podemos llevar a cabo para realizar un montaje, un acuario natural. Sí que es cierto que dentro del acuario natural tenemos que contar que están los acuarios de aquascaping, pero eso es lo que os comentaba al principio, eso ya es un nivel de acuariofilia que yo verdaderamente tampoco veo necesario cuando nos iniciamos. Eso es que te salga de dentro, yo quiero ir a más, yo quiero un acuario más bonito y entre otras cosas te tiene que gustar porque para mí, desde mi humilde opinión, a los acuarios de aquascaping se le da mayor importancia al aquascaping en sí que a todos los ciclos bioquímicos que tienen que surgir en el acuario y por ende el ecosistema que todos queremos crear. Si tienes por ahí una foto de algún montaje que se quede en frontal, a ver cuál te... Ah, pero es que me parece que no estás en la carpeta. Claro, lo he dicho yo antes de que me metieras yo por aquí. Tenías... No, te tienes que meter en... No, este es el... Te tienes que meter en mi unidad para que te salgan todas las carpetas. El vídeo de la boda, que no lo vamos a ver ahora. El parto de mi hija también, esa carpeta, esto es secret. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? A ver, me parece que es aquí, en Anchubaku. Aquí en esta de abajo. Y estaba, claro, aquí en esta de aquascaping. No, pero tienes que entrar dentro de la de aquascaping. Bueno, estos son fotos que voy guardando yo, que también subía a la red para hacer... Mira, baja un poquito. Y pon, mira, esta por ejemplo si quieres, porque es un montaje que hice hace 2 años y aunque se vea un poco pobre, cumple todas las reglas que os voy a comentar. Aquí, bueno, la tierra, la arena la veis un poquito... Esos son los cíclidos, los nullárprobos en este caso, pero bueno, cada cual hará los montajes como quiera. Yo la manera de realizarlos siempre es la misma, con la regla de los 2 tercios. ¿Qué es la regla de los 2 tercios? Pues que si, por ejemplo, este fuera un acuario que tiene 60 centímetros de longitud, yo cogería a los 40 centímetros de longitud y colocaría el punto focal, el motivo de decoración que quiero que más llame la atención. En este caso, mi punto focal sería esta piedra, la que yo quiero que llame la atención. Si, por ejemplo,
Hacemos un montaje amurallado, que quede como si fuera una pared, no nos va a decir nada, puede que los peces estén de maravilla viviendo en ese pequeño ecosistema, pero no nos va a decir nada porque no estamos teniendo en regla la regla, valga la redundancia, del punto focal, el punto donde nuestra mirada se va a perder porque nos va a llamar más la atención. Puede ser una roca, puede ser una planta, si hiciéramos un montaje de un acuario plantado, y en líneas generales cualquier cosa que llame la atención. Este punto lo podemos buscar en nuestro acuario o bien con la regla de los 2/3 o bien con la proporción áurea, que resumido a grosso modo sería encontrar el punto que está al 61% de la longitud parcial del acuario. Si por ejemplo este acuario midiera 100 centímetros de longitud, yo colocaría el punto focal a 61 centímetros. En este caso, si hubiera seguido la regla de la proporción áurea, el punto focal lo hubiera tenido que colocar aquí, que parecen tonterías, pero una vez que tú conoces estas cosas, no sé si es vuestro caso o no, no sé si las conocéis o no, cuando no las conoces no sabes recrearlas y nadie es mejor que nadie en este aspecto, simplemente tienes que conocer las reglas básicas de aquascaping, que tampoco hace falta que hagas un montaje para quedarte loco. Tú puedes tener un acuario de goldfish con 4 o 5 piedras y en realidad seguiría estando igual de bonito si cumples estas reglas, que son reglas de fotografía en general. Por ejemplo, después de buscar el punto focal, buscaríamos el punto de fuga, que en este caso yo siempre lo suelo centrar. No sé si seguís los vídeos que realizo en el canal. Los montajes que suelo realizar me pasa lo que a todo el mundo, al fin y al cabo siempre más o menos son iguales, porque cuando ves que algo te funciona siempre lo terminas haciendo igual. Este no cuenta porque es un estilo Iwagumi y aparte es en isla, pero mira, si te vas a la foto anterior, la que has puesto de la roca dragón con el musgo, ¿veis? Aquí está desenfocada, pero el punto focal lo sigo poniendo a la derecha. Soy zurdo, no sé si eso tendrá que ver con la manera que vosotros entendéis dónde está la parte que más llama la atención en el acuario, y el punto de fuga me gusta situarlo en el centro. ¿Qué buscaríamos después? Crear profundidad, que parezca que el acuario no tiene fin, que parezca que nuestros ojos se pierden. ¿Cómo lo buscamos? Con el punto de fuga, que va a ser donde nuestra mirada se pierda en un horizonte imaginario. Aquí, mejor hecho, hubiera quedado bien una pantalla retroiluminada o bien, por otra parte, un fondo degradado, pero bueno, no era el caso porque me gustaba el fondo de casa. De hecho, no tengo fondo, se ven aquí todos los filtros. Y por otra parte, enfatizar ese punto de fuga, esa perspectiva que vamos a crear con un pequeño caminito, que os vuelvo a recalcar, mis montajes son siempre igual y a medida que vaya subiendo de experiencia, que subiré como cualquier acuariófilo, me va a pasar justamente igual. Siempre voy a tender a hacer las cosas igual. Por ejemplo, aquí, que es un montaje en aquascaping central, idóneo para cualquier cubo o para un acuario, por ejemplo, como el Fluval H, que como tiene la torre negra detrás, no le podía poner el punto focal ni el punto de fuga a los laterales porque iba a quedar mal. Aquí porque opté por hacer un montaje en isla que va abriendo en V, aunque sí que es cierto que esa V muere por esta rama en sí, no me apetecía cortarla, ya había cortado el tronco por aquí y es otra manera, ¿por qué no?, de darle un poquito más de énfasis al acuario y de hacer en sí un montaje que llame verdaderamente la atención. Una vez que ya tenemos definido el estilo que vamos a crear, cómo vamos a poner el aquascaping, anterior a todo esto ya tenemos que haber pensado si vamos a optar por un acuario, por ejemplo, de cíclidos africanos que carece de plantas, o bien un acuario de aguas negras que, aunque la gente en muchos casos lo tenga plantado, carece de plantas, quitando alguna residual que podemos encontrar en el fondo. Tenemos que saber si queremos un acuario plantado o un acuario con el hardscape vacío. Eso ya va sobre gustos. Sí que es cierto que si lleva bastante tiempo en la acuariofilia, otro de los mitos que hemos creado es que hay gente que dice: no, es que un acuario para que funcione bien tiene que tener plantas, porque las plantas consumen la carga orgánica, nitrógeno, fósforo.
oxigenan el acuario, pero también es verdad que hoy en día no es necesario contar con plantas para mantener un acuario en condiciones, porque contamos con resinas, contamos con polímeros que van a encargarse de absorber sustancias nocivas, como por ejemplo puede pasar con el carbono activado, o la carga orgánica e inorgánica, como puede pasar con el purigeno o el fósforo, por deciros algunas marcas. Y no creo que sea tan necesario el hecho de tener plantas en el acuario. ¿Que lo naturalizan más? Sí. ¿Que los peces van a estar como en su hábitat natural? Depende de qué peces queramos mantener, que esa es otra cosa. Por tanto, es un mito que para mí también ha quedado en desuso, como por ejemplo, y aunque no venga al caso de lo que estamos hablando, lo del acuario marino. Siempre se ha dicho que cuando tú te montas, y esto es bueno, porque no, yo es que me quiero montar, pero claro, te encuentras mucha información que a lo mejor no está actualizada a día de hoy, porque lo que encuentras suele estar en foros y, por desgracia, sobre todo en el campo de la acuariofilia marina, te encuentras a poquita gente que quiera compartir, cuando tiene un acuario de éxito, que quiera compartir cómo verdaderamente lo lleva. Porque decirte las 4 cosas que sabe todo el mundo te las va a decir, pero los trucos en sí, poquita gente los va a compartir. Por ejemplo, cuando hemos escuchado toda la vida, no, es que para montar un acuario marino te hace falta al menos el 10% de roca con respecto al volumen que tengas del acuario que vayas a montar. Yo entiendo que si voy a montar un acuario marino de 100 litros, me hace falta tener al menos 10 kilos de roca viva o muerta. El estado, ahora mismo para lo que voy a hablar, es lo de menos, pero eso, bien explicado, no es una regla de oro. Eso es para montar un acuario marino mantenido con el método Berlín. ¿Qué es el método Berlín? Pues el que todos conocemos, al menos. Pues desarrollándolo un poquito, el método Berlín es el método por el cual la inmensa mayoría de los europeos mantenemos nuestro acuario marino. Por eso tú ves a lo mejor un acuario marino en España o en cualquier país europeo y lo vas a ver con poquita cama de arena, mucha roca, sobre el 10 o el 15 del volumen del acuario en total, y como norma general acompañado de un filtro de mochila, si no tienes zoom, como es mi caso, o de un skimmer de mochila o de un zoom en la parte de abajo. Luego te vas, por ejemplo, a la otra parte, al otro continente, al americano, y a poco que veas 4 o 5 vídeos de gente que entiende de acuarios marinos, vas a ver que sus montajes no tienen nada que ver con los nuestros. Tienen menos roca, tienen una cama de arena muchísimo más grande y no tienen nada que ver. Por las camas de arena para el metano y la desnitrificación. Aprovechan la desnitrificación, pero no puedes tener un gobio, por ejemplo. Tienes que tener en cuenta si no te salta la capa de... No, porque ese sería el que siguen en este caso los americanos, está denominado como el método Hauger, y en realidad la única diferencia para con el método Berlín es que el método Hauger radica la nitrificación y la desnitrificación en una cama de arena bastante gruesa. Aunque tú tengas un gobio, como norma general, estamos hablando de camas de arena que tienen en el 10-15 centímetros. Claro, eso lo malo que puede tener es pues que, por ejemplo, si no tienes bien claro que no hay que sifonar los acuarios marinos. Por eso lo del ciertos peces o ciertas... No, pero de todas maneras no llegan nunca a la parte inferior. A la parte inferior. Sí que es cierto que, hablando un poquito en confianza, a mí me pasó hace 5 o 6 semanas, estábamos en casa y lo que te comentaba de la comida, pues Manoli muchas veces, oye, mira, tienes esto lleno de algas, tal, y cogió y limpiando con el cristal, con el imán, el cristal llegó hasta la parte de abajo del todo de la cama de arena, aunque es ínfima la que tengo yo, pero llegó hasta la parte del todo, liberando con ello pues el sulfuro de hidrógeno que se suele acumular ahí y algunos metales pesados que se generan y alguna que otra pieza de SPS perdí. Pero bueno, la diferencia básica es esa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque sí que es cierto que a lo mejor siempre hemos escuchado, ¿no? Para tener un acuario marino tienes que tener el 10% de roca. La roca del marino vale 1 kilo, 8 o 10 euros. Ya te metes en un dinero. Es como filtración biológica, como roca volcánica. Sí, exacto, pero... Es como evitar que tengas un mayor filtro, proveer de un filtro dentro del acuario, que en todo el acuario sirva como filtro. Claro, pero eso es que
Para mí entra a ser un mito en desuso desde el momento que el mercado empieza a sacar mejores productos que nos permiten... Mito no es realidad, pero otra cosa es que sea más eficiente otro producto. Exacto. Antes solamente se usaba esponja, ahora hay canutillos, pues obviamente la esponja se queda con filtración mecánica, es como algo... Claro, no, pero que a lo que voy yo es que en realidad si alguien que no quiera, alguien que diga, porque muchas veces, oye, que me quiero montar un acuario de solo peces, marino, pero es que nada más que la roca para un acuario de 100 litros, pues la roca ya te cuesta 100 euros. Y a lo mejor no te hace falta tanta roca para mantener un acuario marino con 2 ocellaris. A lo mejor te hace falta un... Entonces habría que explicar la necesidad de la población o de la carga biológica en relación al montaje. Si tienes poca carga biológica te da igual poner una roca que 2 que 3. Si tienes Sí, pero es que luego... o poner sobredimensionar los filtros. Luego también hay una cosa que y bueno, esto lo digo en base a mi experiencia siempre, como con todo, hay una cosa que yo me encuentro de todos los comentarios que respondo, en la inmensa mayoría la gente cree que cuanto más carga biológica tengas, más fuerte va a estar tu acuario y en realidad no es así. Yo puedo meter 1 kilo de matriz, de Siporas o de la marca que sea, pero si tengo 2 pececitos, Claro, no va en relación a la población. va a ir en relación a la carga orgánica. Si no tienes nada en donde aniden, si no tienes un filtro no van a anidar a Sí. mucha población que tengas. Sí, no, sí, pero aunque tú tengas, por ejemplo, un FX6, que le pueden meter 1 kilo o kilo y medio de material biológico, si la carga de peces es pequeña, tú todo ese material biológico no lo vas a tener lleno de bacterias, porque pues hay muchísima gente que lo desconoce y cuando a lo mejor te preguntan, oye, mira, ¿qué material es mejor? Que quiero el Matrix, el Micromec, ¿cuál puedo meter en mi acuario? Porque tengo tantos peces y tengo tanto metidos y ya te sobra. Si los fabricantes en sí, tú miras por ejemplo lo que recomienda Matrix o JBL, que son con lo más que he trabajado y te recomiendan, me parece que son unos 200 miligramos por cada 100 litros, o sea que no te recomienda ni mucho menos mantener... Sí, pero en 100 litros puedes poner una especie, puedes poner otra, ¿no? 100 litros de gambas que 100 litros llenos de pupi, criándote a... Sí, no, sí, pero que... Es que los 100 litros son muy relativos y luego de las marcas igual. Te dicen, vamos a abonar tantos mililitros, ¿todas las plantas consumen igual? No, ni mucho menos, y tampoco consumen el mismo oxígeno, pero que en este caso no hace falta tanto como la gente cree. Volviendo otra vez a lo que estaba hablando y habiendo explicado lo de la carga biológica, sí que es cierto que cuando elegimos un filtro, todo lo que sea elegir un filtro exterior, teniendo en cuenta que no tenga demasiado caudal que vaya a estresar a nuestros peces, teniendo en cuenta también que estos peces pueden ser de pues, un ecosistema de aguas rápidas, de aguas lénticas, una laguna, un arroyo, depende de dónde sean, pues así los tendremos que proveer de filtración y por tanto de corriente. Y aquí hago un pequeño hincapié también, porque la gente es que está también, no sé, en ese aspecto mal asesorada, porque no, si hoy en día todos los peces vienen de criaderos y piscifactorías, si ya les da igual que los pongas como los pongan, pero el instinto, no sé por qué, pero tenerlo lo tienen. Tenerlo lo tienen, porque por ejemplo los Neulamprologus multifasciatus que yo metí en mi acuario eran de criadero. Eran ya, pues tal vez, seguramente ni sus padres ni sus abuelos hayan visto el hábitat natural. Y sin embargo, yo les metí las conchas y ellos utilizaron las conchas para tener sus alevines, para todo en general, utilizaban también los huecos de la roca y el instinto en sí no lo pierde nunca el pez. He tenido cellaris que no han visto tampoco nunca una anémona y en cuanto metes la anémona en el acuario, ellos ya generan en su mucosa, la mucosa en sí que hace que repela la toxina de la anémona, por eso se pueden rozar con ella, y no la han visto nunca. Por eso creo que la gente se equivoca cuando dice, no, es que como ya vienen de criadero ya no importa, o en la tienda... Adaptación y evolución son cosas muy diferentes. Una evolución a la larga para que se adapten al mismo medio no van a cambiar sus hábitos, no van a cambiar. Sí, no, pero es que... A ciertos parámetros, pero sigue siendo el mismo pez con las mismas necesidades. Es que hay mucha gente, como cuando te dicen, por ejemplo, oye, ¿puedo tener un pez beta con un pH de 8? Sí, sí lo puedes tener, pero cuando al año se te muera, no digas que qué le ha pasado al pez, porque su metabolismo va a estar cambiado, su osmorregulación también, y son cosas que, como cuando dice el síndrome del acuario envejecido, hay gente que a lo mejor, oye, mira, que yo no le hago caso a mi acuario, y los peces no se me mueren y los peces me van bien, pero cuando le hago un cambio de agua o digo de limpiarlo, entonces
se me muere, no, cuando meto un pez nuevo se me muere, y eso es básicamente porque los motivos de decoración que tenemos en el acuario, rocas, plantas, lo que sea, va cambiando los parámetros, que llega ya un momento, bueno, todos lo sabéis, que llega ya un momento que poco tienen que ver los parámetros que tú tienes en un acuario con los que estás sacando del agua del grifo. ¿Qué pasa? Que tú estás forzando a los peces que tienes en tu acuario a vivir en unos parámetros que no son los correctos ni los indicados para ellos. Ellos, gracias a la osmorregulación, están constantemente balanceando y equilibrando las sales del interior de su cuerpo con las sales que tienen en el exterior. ¿Qué pasa? Que cuando a lo mejor tienes tiempo o te acuerdas y haces un cambio grande del 50% de agua y a los peces les provocas ese choque osmótico, dices, yo no sé qué ha pasado, que se me han muerto la mitad de los peces y he hecho todo como... Ya, pero llevabas 6 meses sin cambiar el agua y cuando te has acordado, los peces ya se habían acostumbrado y habían acostumbrado su osmorregulación a esos parámetros que se han creado en tu acuario y por eso se te han muerto. ¿Qué pasa también mucho cuando tenemos un acuario establecido? Nos empezamos a relajar, que todos nos relajamos a la hora de realizar mantenimiento, cambios de agua sobre todo, y metemos un pez nuevo y se nos muere. Y es por eso, porque tenemos los parámetros tan modificados en el hábitat que mantenemos en casa, que ya llega un momento que nada tiene que ver con lo que viene acostumbrado el pez en sí o a cómo se mantiene en la tienda. Hay también mucha gente, por ejemplo, que no, es que en la tienda lo tenían a un pH de 7 y quiero meter 2 Ramírez y semiacuario y tengo un pH de 7, sí, a lo mejor lo que tú comentabas, a lo mejor se han adaptado, pero con el paso de los días y con el paso del tiempo... Estuve leyendo de que un pez de aguas ácidas y de aguas duras lo metes en aguas blandas y... no, todo de aguas ácidas y blandas lo metes en aguas duras. Se les crean cálculos renales y problemas con la hemorregulación, precisamente como su riñón natural, sí. Y a la contra se le queman las mucosas. O sea, un pez que necesita agua alcalina a cierta dureza, lo metes en aguas ácidas y su mucosa no está preparada y lo que fomenta que luego decimos, ¿por qué se me ha enfermado? Aunque tenga muy bien el índice del factor potasio por el pH simple, le baja la defensa de la mucosa y sobre todo se quedan propensos a parásitos externos, endoparásitos. Sí, exacto. De hecho, es básicamente como sucede con la membrana de nuestro equipo de osmosis. Si, por ejemplo, el pez tiene, por poner un ejemplo, un 50% de sales disueltas en su cuerpo y las sales de su exterior van a ser más grandes que las que tiene en su interior, pues él las va a absorber y en el fondo se va a ver obligado constantemente a estar orinando para compensar de alguna manera el cambio de sales. Sin embargo, con los peces del acuario marino pasa al revés. Los peces del acuario marino necesitan estar bebiendo constantemente agua. Tienen un órgano específico. Exacto, para mantener la regulación de las sales de su cuerpo. Esto lo sé porque en su día como está el villancico de mira, pero mira cómo beben los peces en el río. Exacto. Exacto, lo busqué y resulta que los de agua dulce no beben, pero los de agua salada sí, precisamente para mantener la osmorregulación. Y estas cosillas también las tenemos que tener en cuenta. Si queréis sacar un tema en particular que queréis que toque o sigo con... 15 minutos hacemos un descansillo y seguíamos de debate, que tenía lo de tema de legislación y tal, si queréis, 15 minutillos, échale, yo te paso aquí, y digo, nos ibas comentando un poco. Este que lo montó tu mujer, dices. No, este lo monté yo, este es un acuario... ¿Eh? No, sí, bueno, este no, este es el acuario de mi mujer en realidad no ha montado ninguna, sí que es cierto que me ayuda a mantenerlos y todo lo demás y me dice cómo quiere tenerlos y cómo lo debo de hacer yo, pero montarlo en sí todavía no se ha atrevido con ninguno. Este, por ejemplo, es el nuevo montaje que he realizado, esto es una rama, un tronco de olivo natural, está sin curar. ¿Por qué le he metido sin curar? Porque le da al biotopo que quiero crear en sí un color turquesa muy, muy bonito. Sí que es cierto que te deja el agua un poquito blanquecina, pero le da un color turquesa al agua muy bonito. Yo es que eso se me ocurrió en mis inicios y las cortezas se pudre y lo que es como un pez muerto descomponiéndose las cortezas. Sí, no, sí. De hecho, tengo que ir realizando cambios de agua porque, a ver, poco a poco... Como un botánico Exacto. Pero que tienes que tener en cuenta que sí, no, pero eso, y hablando el otro día con Alex, eso es un campo
porque como me estuvo explicando, yo en este aspecto, en el tema de los botánicos, estoy todavía muy verde, porque de la hoja de catapa, las piñas de aliso y los taninos, de ahí no he salido en los casi 20 años que llevo de acuariófilo. Ahora esto se ha puesto de moda y es un mundo completamente aparte, pero es un mundo muy, muy bonito. Y como me estuvo explicando a mí, por ejemplo, no va a ser lo mismo a la hora de meter un botánico en un acuario que apenas tenemos movimiento o circulación, como por ejemplo puede ser este que he montado yo, a hacerlo con un montaje de aguas rápidas, porque el botánico, cuanto más corriente, más oxígeno, y también hay que tener en cuenta que no todos sueltan los mismos taninos y los mismos productos, como me comentaste tú, que había uno que te liberaba fosfatos y todo eso. No, generalmente los que son de más rápida descomposición. Hay botánicos que te aguantan mucho tiempo, pero hojas muy blandas que tardan muy poco en descomponerse, pues se nota, sube los fosfatos, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? No pasa nada. Tenéis algas filamentosas muy monas, os pueden poner, pero o sea, tóxico no llega a ser, queda feo. Sí, no, si pasa básicamente como me han preguntado a mí alguna que otra vez, y bueno, por experiencia propia, seguramente os ha pasado a vosotros también, que tenéis un acuario pelado, como por ejemplo es el montaje que tengo yo de cíclidos africanos, que en los cambios de agua me relajo bastante, aunque tengo la resina de Purigen, pero los alimento un montón, lo tengo sobrepoblado y no tengo ninguna alga. Sin embargo, intentan mantener un acuario con plantas low-tech, high-tech, y aunque no lo abones, las algas van siempre de la mano de las plantas, y es precisamente por eso, porque no tenemos en cuenta que las plantas, las hojas, van generando una putrefacción, van soltando esa carga orgánica e inorgánica al acuario, y al final, si tenemos alguna carencia de macronutrientes, de CO2 o de iluminación, eso es aprovechado por las algas en este caso. Porque a mí los acuarios que más me han llevado de cabeza son los que he tenido con plantas. O sea que... Pero le hacen competencia a las algas, por ende debe de haber menos. Otra cosa es que hay un mal abonado. Sí, pero si por ejemplo tienes a lo mejor un factor limitante por lo de la ley de LED que van a consumir... Sí, que no le eches potasio. Entonces, sí, exacto. Exacto, y de todas maneras también tienes que tener en cuenta la sinergia y los antagonismos de... Sinergismos y antagonismos de los nutrientes. De muchos... Exacto, de muchos macronutrientes. Por ejemplo, porque yo equipo de osmosis hasta hace 2 años o 3 no tenía, de hecho... Es una gran dificultad además si tienes que tirar de agua de osmosis. Claro, yo tiraba de agua mineral, de la del Mercadona, de la que lleva 25-30 de TDS. ¿Qué pasa? Pues como con todo, cuando tú ves una planta dura como la Sanubia, Bucephalandrias, alguna que te la puede mantener en 300 de TDS o 400... Claro, por ejemplo, las Echinodorus también aguantan mucho, suelen aguantar mucho. Tú dices, pues voy a hacerme un bonito acuario plantado sin complicarme la cabeza, aunque tenga agua dura en mi casa. Pero en este caso, por ejemplo, la carga que tiene el agua dura, con un pH de 10 en adelante, suele ser bastante grande de calcio, y el calcio crea un bloqueo directamente en el nitrógeno que hace que este no sea aprovechable para la planta, pero sí para las algas. Pasa igual que cuando abonamos hierro quelatado en el acuario, y depende de la oxidación que nos encontremos en nuestro acuario, va a ser más o menos asimilable para las plantas, cosa que para las algas en este aspecto siempre es más fácil, porque son seres que necesitan menos para alimentarse, y todo esto lo van a aprovechar de una manera más efectiva. Por ejemplo, cuando nos hemos encontrado todos con el problema del punto verde en nuestro acuario, yo he tenido montajes que pones 4 plantas contadas, no abonas, piensas que con el nitrógeno y fósforo que se va a ir generando en tu acuario y un poquito de potasio que eches a razón del consumo va a ser suficiente, pero claro, si tú, por ejemplo, excedes la dosis de potasio, porque no lo están midiendo bien o porque no lo están consumiendo tus plantas como deberías... Exacto, no le damos importancia. Aparte, en aguas duras, que conllevan muchos minerales, suele conllevar también mucho potasio. Tú aquí con agua del... Sí, no, sí. En Albacete en concreto no mucho, pero porque nosotros tenemos la carga alta en los carbonatos. Aunque también es cierto que tenemos el GH muy alto. Pero te encuentras generalmente en aguas blandas que ni potasio ni no hay nada de nada. Ya. En aguas duras hay mucho de todo. Pues por ejemplo, a mí me ha pasado de coger al principio, de tener alga de punto verde y decir, ¿cómo puede ser que tenga alga de punto verde, que todos sabemos que se genera por exceso de nitrato,
y sin embargo ver que mis plantas tienen carencia de nitrato y decir, ¿y por qué no se están alimentando? Y ser ese potasio el que está bloqueando, el que está haciendo de antagonista para con el nitrato, y todo eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por el falso cero a la hora de hacer test, tú haces test y a lo mejor tienes llenos filamentos y te da cero de fosfatos. Sí, no, sí. Consumido el alga. Dices tú, pero si me están diciendo que mira el fosfato, a ver cómo lo tengo, que por eso el alga. Sí, que pasa igual que con la cianobacteria. De hecho, dime, hija. Pues ahora después vamos a parar. De hecho, una de las cosas también que conoce también bastante gente es el abonado de un acuario plantado por índice estimativo, que básicamente en vez de estar midiendo todas las semanas y estar añadiendo con base a lo que tú crees que está consumiendo tu acuario, directamente le echo lo mismo dentro de una base coherente a mi acuario, hago un 50% de cambio de agua antes de abonarlo una vez a la semana y con eso me va a ir bien. ¿Por qué? Porque las plantas, basándonos en el abonado por índice estimativo, van a consumir paulatinamente siempre o casi siempre como norma general lo mismo, y el sobrante tú lo vas a retirar con ese 50% de cambio de agua. Pero bueno, en este aspecto tampoco soy muy partidario porque ya entramos a hablar, como os comentaba antes, en el tema del aquascaping. Le estamos dando mayor importancia al bienestar de las plantas que de los peces, porque tampoco es para ellos hacer un cambio de agua del 50% muy bueno una vez a la semana. Ahora, el CO2 es tóxico para los peces, gas. ¿En la naturaleza se encuentra? Sí, pero El tener concentraciones altas de agua para poder acaparar toda la cantidad de plantas que conlleva pues, un gran holandés, ¿cuántos peces ves? Obviamente no puede ser muy lógico tener el hierro alto o estar abonando con concentraciones. es que no existen, yo creo, sinceramente, a ver, el tema de biotopos tampoco, pero yo creo que no nos vamos a encontrar un montaje en un ecosistema natural igual o siquiera parecido que puede ser un acuario holandés o uno danés. De hecho, uno de los engaños que tenemos todos antes de adentrarnos en el mundo de los biotopos es que pensamos que todos los acuarios o todos los ecosistemas están densamente plantados, cuando eso pasa en... No sé, yo pienso también que ya no es tanto el CO2 disuelto que vayan generando los peces y haya en un ecosistema cerrado como en nuestro acuario, sino la carga orgánica, que no deja de ser carbono, que van liberando todos los elementos naturales en un ecosistema, de las cuales también se van a alimentar de alguna manera, aunque les cueste más las plantas en sí, porque de hecho yo no soy muy partidario de ello, pero bueno, he llegado a leer que cuando tú mantienes un agua con un alto pH, las plantas de alguna manera pueden llegar a obtener carbono de ese carbonato, aunque les cueste bastante más metabolizarlo en sí. Eso se ha caído de un micrófono. Y todo esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando montamos un acuario plantado, pues sí que es cierto que muchas veces, oye, lo estoy haciendo todo de maravilla y estoy utilizando los mismos abonos que me ha dicho mi vecino de Madrid o mi amiguete de Cáceres. Claro, pero a lo mejor tu amiguete o tu vecino de Madrid o de Cáceres tienen un agua diferente, un agua que no está creando un antagonismo con otros macronutrientes que tienen que ser absorbidos o tenidos por tus plantas. Y el abonado, exacto. Como la pirámide de los alimentos y luego cada persona pues, debe de consumir más hidrato, más proteína en función de sus necesidades. Exacto, de hecho los acuarios más difíciles que yo he tenido montados son los que he intentado poner con plantas de rápido crecimiento y con plantas de lento crecimiento, como pueden ser por ejemplo anubias o bicefalandrias, porque siempre te vas a encontrar con que cuando tú por un lado abonas para que las plantas de rápido crecimiento se alimenten más y mejor, hay plantas que tienen un metabolismo más lento en las cuales se nos van a acumular. Exacto, o el alga marrón. O sea que en este aspecto es mucho más difícil tener un acuario con una ensalada de plantas, como digo yo, que cualquier otra